concretamente el jefe de mantenimiento, el señor Moya, que me contó un relato espeluznante de una noche que estaba tumbado, ya un poco cansado en el sofá del hall y bueno, me decía con estas palabras: Juan, yo he sido un hombre valiente toda mi vida, he hecho trabajo que no te pueden imaginar y yo el miedo que he pasado, dice, ha sido horrible. Estaba echado un poco oyendo la radio y he notado un resplandor encima de mí, un chisporroteo, y he querido levantarme y me ha aprisionado, me he sentido totalmente inmovilizado, no podía respirar prácticamente, no podía decir nada, me ha ido sujetando, y cuando yo pensé ya que me moría, aquello se ha ido, ha desaparecido, y me ha salido un grito que estoy afónico, dice, estuve afónico casi 2 semanas afónico. Buenas madrugadas. Lo que acabáis de escuchar es un documento histórico, así con mayúsculas. Está obtenido por nuestro compañero Juan G. Vallejo en el interior de la Diputación de Granada, allí donde los investigadores no volvían después de 20 años. 2 noches de diciembre de 1986 conformaron la historia de terror más perfectamente tejida, seguramente, de la historia de los fenómenos paranormales en nuestro país. Con perdón, por supuesto, de Belmez. Una historia tremenda, una historia que hizo que muchos investigadores sellaran sus bocas, que no quisieran volver a hablar. Allí había parapsicólogos, también había médicos. Fue el llamado Grupo Omega. Escuchábamos a Juan Burgos, al alma mater de esta historia, que ha estado con nuestro compañero Juan Vallejo, quien nos ha enseñado de nuevo, 20 años después, la Diputación de Granada, la dependencia de la famosa calle Mesones por dentro. Muchos, a la 1:08, estaréis preguntando por qué Iker está tan emocionado. ¿Tiene tanto esta historia? Yo os prometía que iba a merecer mucho la pena y que esta noche es de terror. Por lo menos la primera hora es de auténtico terror. Vamos a recordar, en la voz de Juan Enrique Gómez, redactor, uno de los primeros que se hizo con el asunto, del Ideal de Granada, y del propio Juan Vallejo, las líneas maestras de esta historia, para que todos lo tengamos muy claro, para que sepáis dónde hemos estado, dónde hemos grabado, dónde se ha investigado. Fue una investigación, y esto lo añado yo, oficial, por vez primera en Andalucía. Un estamento como la Diputación autorizaba a un grupo de 5 parapsicólogos a pernoctar durante 2 noches con grabadoras, con aparatos, para poner fin a un auténtico infierno. Concepción Castilla fue la primera funcionaria que declaró que las máquinas de escribir estaban percutiéndose solas. 2 muchachas de la limpieza, una de ellas llegó a decir que se vio arrastrada del pelo varios metros por el suelo. Voces y una figura negruzca, vestida como con un traje talar, como un sacerdote. En este resumen de 2 minutos y medio, en las voces de los corresponsales en Granada de Ideal de Jaén, podemos saber y comprender lo que supuso para aquella población el impacto que tuvieron aquellas noticias que día a día iban conformando una historia que nadie comprendió. Han pasado 20 años y hemos regresado. Esta noche en Milenio 3. Vamos al inicio de esta historia. Cuando comenzaron a darse las noticias y cuando se destapó todo este asunto, gracias también, por supuesto, a la investigación realizada por el equipo de parapsicólogos de Juan Burgos. Nosotros desde el periódico Ideal dimos la primera noticia que le dio un compañero mío, Juan Jesús Hernández, y acto seguido yo ya me encargué del asunto y estuvimos dando una serie de reportajes que la verdad es que en Granada crearon una sensación bastante extraña y estaba la gente como muy interesada porque quien más y quien menos había entrado en aquellos almacenes Woolworth y se había sentido un poco raro, ¿no? Se llegó a dar con los muros originales de la mezquita sobre la que se sustentó la iglesia, que en aquel momento no se llamaba de la Magdalena, se llamaba del Corpus Christi. Magdalena vino después.
y en uno de esos muros, al abrirlo, que además parece ser que tenía un tipo de ladrillo diferente al resto, aparecieron un montón de restos, de huesos. Luego se vio que se trataba de huesos de niños. Esos huesos eran de cadáveres que estaban emparedados. Se trataba de ruidos que le venían de la zona de las paredes. ¿Qué eran esos ruidos? Pues archivadores que se abrían y cerraban a golpes, carpetas que caían al suelo. Los teléfonos a veces se cortaban e incluso hacían señales que al menos los funcionarios en aquel momento no reconocían. Y por las noches, los vigilantes que se quedaban, los vigilantes de seguridad, bueno, pues llegaba un momento en que llegaban a oír gritos, susurros, incluso alguno de ellos llegó a decir en algún momento que veía como apariciones plasmáticas que se movían. Al parecer, este convento de la Magdalena o del Corpus Christi, pues las damas de alta alcurnia de la ciudad de Granada, cuando alguna vez quedaban embarazadas, se recluían en el convento, al parecer abortaban, y esos son los fetos que luego más tarde se encontraron, según apuntan algunas investigaciones. Esto, más como tú dices, los ruidos de las máquinas de escribir, que también son muy comentados. Y otra de las cosas curiosas es que los guardias jurados se quejaban de que por las noches, al hacer la ronda por allí, y eso fue quizás también lo que disparó ya el pánico y por lo que interviene el grupo Omega, es porque dejaban todas las puertas cerradas entre ronda y ronda, y había veces que al hacer la ronda luego las puertas estaban todas abiertas. Y eso fue lo que realmente provocó el pánico en los guardias jurados. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Un edificio marcado por lo oscuro. Se habla de diferentes almacenes, los almacenes La Magdalena, por supuesto el antiguo convento del Corpus Christi, unos almacenes La Magdalena donde cuentan que un carro de caballos fúnebre a final del siglo XIX atropelló a unos viandantes. Se conocía justo esa esquina prácticamente como el lugar del accidente. Luego se instalaron ya en los años 70 principios los almacenes de la célebre cadena internacional Woolworth. Bueno, el fracaso fue absoluto, y así hasta que se puso la dependencia de Economía y Diputación de Granada en la calle Mesones. Un edificio gris sin ventanas. ¿Qué ocurrió para que el 21 y el 23 de diciembre de 1986, en voz de José Luis Hermida, el vicepresidente de la Diputación de Granada, se autorizase con sello y firma una investigación oficial? Durante 2 noches, ese grupo de investigaciones Omega, del que poco más volvimos a saber después de esas 2 madrugadas de terror, intentaron calibrar lo que allí ocurría, intentaron hacerse eco de lo que pasaba en ese sitio no muy extenso, pero que ya forma parte sin duda alguna de la historia de los fenómenos extraños. Hemos hablado en Milenio 3, precisamente ahora hace prácticamente 4 años, de lo que se sabía del caso. Y digo de lo que se sabía porque no se podía investigar más. Por lógico rubor de las autoridades, no se volvía a abrir para la investigación este lugar. Y también hay que decir que ni Juan Burgos ni los integrantes de aquel equipo Omega parecían muy dados a contar lo que de verdad pasó y ocurrió. Por lo tanto, Carmen, buenas madrugadas. Los documentos que tenemos esta noche tienen un carácter excepcional para la historia de los misterios españoles. Pues la verdad es que sí. No había vuelto ningún equipo de periodistas ni de investigadores a estar una noche con los principales testigos que estuvieron investigando allí hace ya tantos años. Y por primera vez, pues el equipo de Milenio 3 y Cuarto Milenio ha conseguido de nuevo un permiso oficial para que uno de nuestros periodistas, uno de nuestros reporteros, en este caso Juan Jesús Vallejo, pudiera estar allí una noche investigando. Sabemos que sobre todo entre los amigos andaluces hay muchas dudas, muchas leyendas, qué fue verdad, qué no fue, en torno a la Diputación de Granada. Seguramente el edificio oficial con sucesos paranormales más célebre de los últimos años. Y sobre todo ese misterio acrecentado por la falta de nuevos datos. Así que es muy importante tener vuestra información, vuestra opinión y como siempre vuestro comentario, Carmen.
Claro que sí, líneas abiertas en el 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. Si podéis aportarnos alguna información sobre este edificio, si habéis tenido alguna experiencia parecida a lo que vamos a narrar esta noche en cualquier otro lugar, 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes. Alberto Granados en la nave del misterio, nuestro compañero Noel Calero y con músicas muy especiales adecuadas para preguntarnos quién era esa figura alta. Esa figura que algunos incluso retrataron. Esa figura que recordaba a un religioso anciano que allí vivió. Pero no nos adelantemos. Vayamos paso a paso. Por cierto que en próximas ediciones de Cuarto Milenio veremos lo que nuestros amigos se han topado, porque ahí también hay sorpresas. 20 años después se vuelven a abrir las puertas de la Diputación de Granada. Y os digo que yo pensé que nunca iba a poder decir esto públicamente. Quiero dar las gracias a los miembros del Grupo Omega que han colaborado efusivamente, que además lo han cogido con tanta emoción que dicen que se van a volver a juntar, cosa que nos alegra enormemente, y sobre todo al alma mater de esta historia, Juan Burgos. Juan Burgos, que sufrió fenómenos de difícil catalogación. ¿Cómo sonará el testimonio de Juan en el lugar donde ocurrieron los hechos? Junto al muro donde la piqueta descubrió cuerpos de niños. Ocurría esta misma semana. Justamente cuando me acerqué con ese medidor de campo a hacer las mediciones, se disparó la alarma del medidor, tanto la sonora como la visual, y saltó un arco voltaico del muro al aparato y este se cayó. Se cayó al suelo, se abrió la tapa, yo pensé que se había roto. Cuando estaba recogiéndolo y montándolo, pues empezó a salir un humo del murete. Yo pensé que era un cortocircuito o algo, en un principio pedí incluso un extintor, aquí está quemándose algo, tal. Pero asombrosamente ese humo denso empezó a tomar una figura, una especie de monolito, y incluso hasta llegar a configurar un rostro. Un rostro de nariz aguileña, ojos pequeños y profundos, pelo cano, tez alargada y sobre todo mirada muy triste. Es el retrato robot que con casi trazas dignas de los estudios policiales publicó Soria en el periódico Ideal de Granada. Y a partir de ahí muchas más sorpresas. Hubo gente que identificó ese rostro con alguien que llegó a vivir en ese emplazamiento. También, por supuesto, queremos dar un abrazo muy grande y nuestro agradecimiento más profundo a los funcionarios de la Diputación de Granada que han permitido que esta investigación sea una realidad. Y que han contribuido además también con los testimonios suyos en la actualidad de si pasa o no pasa nada en aquel lugar. Y sobre todo a las personas que en el ámbito de comunicación, de Diputación, de verdad se han portado de una manera magistral. Ya podían, porque además sabemos que algunos de ellos son milenarios y que tal vez nos estén escuchando. Ya podían aprender en otros lugares donde también sabemos que pasan cosas, y la cerrazón es total. En Granada, de verdad, el ejemplo contrario. Ya lo hizo el ayuntamiento con una gira por casas encantadas y ahora nos encontramos, podríamos mencionar a una larga lista de funcionarios que nos han ayudado, se lo agradecemos de todo corazón. Es una historia importante. Una especie de luces o arcos voltaicos se generaban repentinamente en esa zona del sótano. Para que os hagáis una idea, es un auténtico mole, una auténtica mole gris, cuadrada, sin orificios, sin aberturas, como casi un reactor a la antigua usanza, ahora que se cumplen desgraciadamente 20 años de Chernóbil, un reactor nuclear a la antigua usanza, en el sentido de que no había nada exterior que indicase que allí había gente trabajando. Por fortuna hoy esa dependencia de Diputación ha sido condicionada, pero entonces debía ser bastante opresivo estar ahí dentro. Y de repente, lo decíamos antes, Concepción Castilla y otros funcionarios empiezan a describir una serie de fenómenos que siempre tienen tres elementos. Uno, las voces, una especie de voces, de alaridos, de lamentos que vienen del sótano. Pueden ser perfectamente identificables y pueden tener un origen natural. Lo que ya es más difícil de explicar es la presencia de una serie de luces
de esferas que se mueven por diferentes dependencias, que a veces parecen estar en la zona del techo, como generando una energía estática que nadie comprende. Esa es la misma energía, sea lo que fuere, que llega a presionar el pecho, a querer ahogar a Moya, el técnico de mantenimiento. Escuchábamos el testimonio en boca de Juan Burgos al principio del programa, y que llega a precipitarse contra los brazos de algunas personas, por ejemplo contra el propio Juan Burgos. Imaginemos la escena. La peor noche es la del 23 de diciembre y la última. Se ha obtenido una voz que luego vamos a escuchar, que algunos ya conoceréis porque es una de las clásicas. Una voz aún sin descifrar, una de las psicofonías más largas obtenidas en España, una voz quejumbrosa, una voz de anciano, una voz que acabo diciendo os arrepentiréis. Por desgracia, el compañero de Juan Burgos que efectuó, que dio el rec esa noche, junto a él, Marino Carmona Almendros, falleció. Parecía una especie de amenaza. Al mismo tiempo que se hace esa voz, en la escalinata que va hacia el sótano, y justo junto a esa especie de orificio donde se encontraron los huesos de niños y que motivaron un sinfín de hipótesis en Granada, resulta que algo impacta contra el brazo, contra la muñeca de Burgos. Y había una sorpresa que pudo determinar quién iba junto a él. Un doctor muy prestigioso y conocido en Granada, que es de los que no quiere ya volver a hablar después de lo que allí pasó, el doctor Rodríguez Galindo. ¿Pero qué tenía Burgos en su brazo? ¿Qué le pasó? Nunca lo habíamos escuchado en el lugar de los hechos, tocando esa pared. Es el momento. Sí, había un médico, gran amigo mío, y que formaba parte del grupo de investigación. Y cuando saltó el arco y yo fui a coger el aparato con las linternas que llevaban filtro infrarrojo y demás, él me hizo el comentario: Juan, te está sangrando un poco la mano, que digo, sí, no sé, habrá sido lo que ha saltado de la pared. Dice, pero si tiene forma de bocado, ¿no? Como si te hubieran mordido y tal. Digo, no sé, ¿tú crees, Juan? No. Dice, sí, es que tiene toda la forma. Digo, pero no aparenta ser un bocado con dientes. Dice, bueno, pero es que tiene toda la forma, son como incisivos y están marcados. Yo pensé en ese momento que era el propio arco voltaico que me había quemado, Bueno, luego hubo muchos argumentos sobre esa marca. Claro, no fue un arco voltaico. Después salió lo que salió de ahí. Entonces, por eso hubo otras deducciones. Milenio 3, Cadena Ser, con Iker Jiménez y todo su equipo. UNE 24, siempre en directo, 13,2 grados, nuestro estudio central, nuestra nave del misterio. Juan Burgos tenía las marcas de la boca de un niño, con todas las piezas dentales correspondientes a la boca de un niño todavía con dientes de leche, marcados en su brazo. ¿Qué opina la gente, Carmen? Pues hay muchas personas que han pasado por las puertas de este edificio, como Marta desde Huesca, dice que nos apasionan los fenómenos de la Diputación de Granada y que deberían investigarse en serio estos sucesos. A Juan G, que es un valiente. Besos. Estamos de acampada y nos tenéis a todos callados alrededor de la hoguera. Estamos enganchados a vosotros. Echeve, que nos dice, muchas noches he pasado por sus puertas y al mirar hacia adentro se te hiela el alma. Es sobrecogedor. Iván de Granada, que tiene 17 años y que el jefe de su padre trabajó en el edificio de la Diputación, y dice que se escuchaban cadenas. Hola Iker y saludos a todos. Soy uno de tantos guardias civiles que te escuchamos. He visto el edificio por fuera y se me ponen los pelos de punta. Soy camionero y esta noche seguro que no me quedo dormido. Buenas, hace muchos años que aquí en Granada sabemos la historia de la Diputación y seguro que esta noche para nosotros los granadinos será especial, nos dice Chica 15. Por lo menos eso esperamos, que sea especial para los granadinos y, por ejemplo, para la gente que el próximo día 28 se encontrará con nosotros en el Paraninfo en Ciudad Real. Luego damos más datos, Carmen. Día 28 de abril, Ciudad Real, el viernes. Y después, a la siguiente semana, el siguiente viernes, 5 de mayo, si no me equivoco, San Sebastián. San Sebastián, Donosti.
Yo creo que va a ser un buen momento para vernos todos. Más información en ikerjimenez.com y luego damos muchos más datos. Hacemos ese respiro porque, caramba, es cierto que eran niños, es cierto que allí hubo religiosos y que, por extraño que parezca, en una pared, dentro de una pared, aunque el emparedamiento era no voy a decir un ritual, pero un sistema bastante utilizado, incluso había religiosos, en el mundo de los religiosos hubo una tendencia al autoemparedamiento o emparedamiento en vida. Pero este caso parecía muy distinto, eran varias osamentas de niños muy pequeños. ¿Quién lo descubrió? Lo descubrió ni más ni menos que el arquitecto que hizo el edificio, que fue reclamado por el grupo Omega para intentar dar solución a ese hallazgo macabro. ¿Os imaginéis en mitad de la noche, diciembre 86, se ha grabado una voz misteriosa? ¿Habéis recogido los testimonios de funcionarios que se niegan a seguir trabajando? Es que el asunto, Carmen, es tremendo, porque se negaban a seguir trabajando. Hubo una parada de funcionarios que se negaron a seguir en determinados turnos a estar en esa estancia. Y hablaban de un clásico, los archivadores que se abren y se cierran, golpes como invisibles, como si de repente sintieras una presión. Varias mujeres y hombres habían sentido como si alguien les abrazase repentinamente en el pasillo, pero un abrazo para ahogarte. Y después, la presencia de esa cara, de esa figura, diferentes funcionarios en diferentes momentos, técnicos de mantenimiento, habían visto el mismo rostro, ese rostro triste que luego se quiso identificar gracias a la labor periodística. Pero, ¿qué descubrió el arquitecto? El que modificó los planos originales para crear esa mole gris, acudió a ver aquel orificio. Nos lo cuenta Juan Burgos. Yo, cuando salió la noticia en el periódico Ideal y transcurrieron unos días, yo hice algunas declaraciones, me llamó el arquitecto de Diputación, que fue quien realizó las obras de remodelación, y me comentó que él personalmente, al abrir esa apertura, ese arco, encontró varios restos de esqueletos de recién nacidos, y entre ellos el de un adulto. Luego yo investigué sobre esos restos de recién nacidos en conventos, en iglesias, tal y cual, y bueno, la opinión es que, bueno, pues de alguna forma, para tapar las vergüenzas o los descuidos de algunas criaturas, pues los restos pues los metían en fin, entre los muros y no en cementerio santo. Y es que nuestro programa es un carrusel constante de emociones. Ayer hablábamos de Jesús de Nazaret con un sentimiento muy distinto. Hoy nos metemos en lo más oscuro y profundo del ser humano y de los fenómenos extraños. ¿Qué hacía ese esqueleto adulto junto a unos niños? ¿Por qué en ese lugar, en una tumba? ¿Qué había ocurrido en ese inmueble? La investigación demuestra que las religiosas que estaban en el convento del Corpus Christi poco tenían que ocultar. Eran personas ejemplares. También se habló de varios niños que eran educados, escolarizados en aquel ambiente. Y había algunas personas, las más ancianas de Granada, que recordaban la imagen de un sacerdote, de un hombre siempre con ese traje talar, con esos negros ropajes, a la antigua usanza, a veces con el gran sombrero de los antiguos sacerdotes, caminando lentamente por aquellos pasillos. Los recuerdos se difuminaban en el mismo instante en que aquello se convirtió en un centro comercial, primero antiguo, Almacenes La Madalena, y ya alguno de los propietarios es hallado ahorcado dentro de las dependencias. Todo se va conformando como una gigantesca novela negra. Juan G. Vallejo nos contaba que junto a este lugar, exactamente en Virrambla, estaba el llamado Horco de las Orejas, donde eran cercenadas las orejas de los ladrones y se quedaban colgadas siglos antes, para que el malhechor que acudiese a Granada tuviese muy en cuenta cómo se las gastaban allí con los que hacían el mal. Así pues, se llegó a esos otros comercios y ninguno de ellos prosperó. Pero quedaba la gran pregunta: ¿quién era aquel hombre? Pilar Perry fue otra de las integrantes de ese comité de investigación Omega.
tuvo la deferencia con Milenio 3 también de abrir su secreto hace ya 4 años, comentándonos algunos sucesos. Ahora lo volví a hacer, quizá más nerviosa, quizá con el retemblor por encontrarse en aquel lugar. Recordéis que os hablé iba a decir voces también, luces esféricas, luces alargadas, como si fueran las de un vehículo cuando se proyecta y estamos en la cama mirando el techo en algún lugar y se proyectan las luces. Lo que pasa es que ahí no había ventanas. Ella las pudo ver con sus propios ojos. Pues lo que yo vi personalmente en una sala enorme, que estábamos como 6 o 7 personas totalmente en silencio y a oscuras, pues unas luces por el techo, pues unas luces alargadas, ¿no? Blancas, no blancas, amarillentas, y entonces iban, no sé, como decirte, iban de un lado a otro y al ratito volvían, pero no de forma compasada, sino, bueno, a su aire, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, siempre se piensa de forma, no sé, te buscas primero la respuesta lógica, ¿no? Y entonces pensé, bueno, esto será algún coche, pero claro, luego resulta que es que aquel edificio era estanco, o sea, no tenía ninguna ventana. Pilar Perry y su voz. Alberto Granados con la mirada me está queriendo decir que quién demonios era ese hombre. No se sabe quién era ese hombre, Carmen, pero se empezó a investigar, ¿eh? Se empezó a investigar y los resultados fueron asombrosos. Sí, la verdad es que sí, has hablado antes incluso de un retrato robot que se publicó en la prensa de aquella época y que muchas personas que habían vivido, sobre todo las personas mayores que vivieron cuando estaba ese convento, esa iglesia, pudieron identificar allí a un sacerdote. Efectivamente. Fue una historia que conmocionó la opinión granadina, año 86. Aunque hasta 3 años después, esto es muy curioso, los periodistas de Ideal no logran acceder a una documentación oficial que demuestra que la Diputación se había estado investigando. Para que veáis la seriedad con la que se tomaron estos interrogatorios o pesquisas, hay que decir que en diciembre del 86 el Grupo Omega pasa 2 noches, autorizado. Nadie supo nada hasta 3 años después. Y cuando se supo había información complementaria. No podemos afirmar que el esqueleto osario de la persona adulta que estaba ahí mezclada con los huesos de niños fuera este individuo que vamos a contar, pero lo que ocurre es tremendo. El dibujante Soria del Ideal de Granada logra recomponer todos los datos por los testimonios de las personas que han visto esa especie de neblina formando un cuerpo humano. Un cuerpo humano que avanza por el pasillo, un cuerpo humano que nos mira, un cuerpo humano con mirada triste. Todos los testigos que habían visto la figura, como ellos la llamaban, coincidían en lo mismo. Una persona como con un gran tormento, triste. Pelo cano, nariz afilada, boca pequeña, ojos profundos, muy alto, muy delgado, ensotanado. Cuando se publica en el Ideal el dibujo de Soria, de esa cara, surge lo imprevisto. Primero es una señora, que incluso llamó a la televisión. Dijo que esa misma cara aparecía en un cuadro que ella tenía en su propio salón. ¿Y cómo era posible que aquel retrato robot de aquel hombre de pelo aplastado y de esa mirada un tanto siniestra estuviera en un cuadro? Había más detalles que ponen la carne de gallina. Ese cuadro era un retrato de los niños y niñas y los religiosos del convento de la calle Mesones. Y esa cara era la cara del padre Benito, el religioso que algunos contaban, no sabemos ya si leyenda o no, habían visto pasear, siempre preocupado, siempre intentando hacer el bien, pero siempre con ese tono triste, como si algo amargase sus pensamientos. Nariz afilada, ojos profundos. Era el mismo retrato. Y decenas de granadinos confirmaron el Ideal de Granada en aquellos días turbulentos para la ciudad, que no había duda. Todos decían, era él. Pero ¿y sería de él la voz? ¿Sería de él lo que muchos investigadores no solo grabaron psicofónicamente, sino escucharon con sus propios oídos? ¿Queréis saber cómo eran esas voces? ¿Cómo suena el testimonio ahí dentro? Pilar Perry nos cuenta lo que le ocurrió.
Nosotros estábamos en la última planta y resulta que estábamos intentando hacer psicofonías. En cada planta teníamos una grabadora intentando hacer psicofonías, porque allí se había recogido una psicofonía bastante clara, ¿no? La primera. Entonces teníamos aquello y claro, estábamos todos en total silencio. Y de pronto empiezan como unas voces de hombre, de 3 o 4 hombres, pero a discutir. O sea, unas voces que tú las oías claramente discutiendo. No entendías lo que decían, pero sí había una discusión fuerte, ¿no? Incluso yo pensé, hombre, nos van a fastidiar las psicofonías. Bueno, pues no había nadie. No había nadie. Es más, esa noche no salió ni una psicofonía. No se grabó absolutamente nada. Una y 37. Una discusión y allí no había nadie. Es de las pocas veces que yo he escuchado una descripción semejante. Como dos voces que discuten entre ellas, que se reprochan algo. Siempre, por supuesto, y aquí pongamos distancia, hablamos en hipótesis, en lo que cuentan los investigadores de esta historia oficialmente Expediente X. Pero si esa noche del 23 no se grabó ninguna voz, sí que la anterior, la del 21, los magnetofones habían obtenido algo asombroso. Algo que le voy a pedir luego a Noel Calero que vuelva a poner en 2 ocasiones, aunque se ha escuchado ya en Milenio 3, es una voz sumamente desagradable, pero que pertenece a esta historia. Tenga explicación, no la tenga, desde luego 20 años después no se ha descubierto, por lo menos no la conocemos. Si alguien la tiene, que nos lo diga. Si alguien quiere opinar sobre cómo suena esa voz, que nos lo diga. Imagino que es impresionante, ya no solo por el fallecimiento del principal o del investigador que estaba junto a Juan Burgos, porque él quizá podía haber aportado más cosas, fue por supuesto tiempo después, o por el sentido quejumbroso de esa voz que yo no sé qué es, quizá tenga una explicación natural y ojalá la tenga, pero transmite tan mal rollo que a veces es de las que, como contábamos con Germán de Argumosa, aquella psicofonía que decía Santiago Vázquez, la voz del infierno, ¿no? Son voces que cuesta poner, pero son parte de esta historia. Carlos Cala, nuestra voz, la nuestra, la de Milenio, se quedó muy impresionado, Carmen, con esta voz, con la otra, la de la Diputación de Granada. La presentaba así. Nunca se pudo traducir aquel mensaje. En uno de los magnetofones previamente precintado apareció la psicofonía más extraña de todas las obtenidas en nuestro país a lo largo de la historia. Una voz desagradable, hosca, un lamento quebrado y largo que amenazaba a los allí presentes con un presagio. Os arrepentiréis. Efectivamente, Carmen, una voz difícil de describir, imagino, ¿no? Sí, una voz que además es muy extraña. En los análisis que hemos hecho en diferentes ocasiones, Iker, no se puede demostrar muy bien si pertenece a una persona haciéndolo o si de verdad es una inclusión extraordinaria que se coló en los magnetofones, que además es curioso porque esos magnetofones se han vuelto a utilizar. El mismo, el que graba esta psicofonía, se ha vuelto a utilizar 20 años después para Cuarto Milenio. Y ha habido sorpresas, ¿eh? No sé si hemos grabado creo. algo o no. De todas formas están verificando las cintas, sí, que todavía no han acabado de escucharlas enteras y a lo mejor nos encontramos con alguna sorpresa, no lo sabemos. Pero sí que es cierto que en esa primera vez esta inclusión psicofónica se cuela en esa grabadora y realmente pone los pelos de punta a todos los que estaban allí y los que la han escuchado. Alfredo Bonavida, que fue la persona encargada de hacer todo el dispositivo de sonido, por ejemplo, de las Olimpiadas de Barcelona, y otros otorrinolaringólogos, que la palabra se las trae, analizaron en su día esa voz. Y no sabían cómo podía estar hecha. Algunos pensaron que de ser un fraude, cosa que conociendo un poco al grupo Omega y cómo se han portado con nosotros, es difícil de creer, pero ahí dejamos la opción. Sería un cable de varios cientos de metros de metal emitiendo un sonido muy extraño. La voz sigue sin traducir, como siguen sin traducirse los misterios ocurridos dentro de ese edificio de la calle Mesones.
se han abierto las puertas para nosotros 20 años después. Y como dice Carmen, momento emotivo para todos los que de verdad amamos el misterio. La misma grabadora se ha puesto a rodar de cinta abierta en el mismo lugar. Tiene algo muy, muy simbólico ese momento, con Juan Burgos grabando de nuevo para ver qué ocurre. La voz dice lo siguiente. Bueno, lo que se sabe que dice. Parece que empieza diciendo, es la voz de un anciano. Primero, es una voz anormalmente larga. Los investigadores del Grupo Omega no se esperaban, ni en el más loco de sus sueños, o de sus pesadillas, grabar una voz tan larga. Pero es una voz, es una especie de quejido, de maldición. Palabras atropelladas. Hay quien dice, y tomad nota por favor, que empieza diciendo una compañía. Luego hay una zona de palabras que no se entiende. Andevará, enviudará, nadie sabe. Una compañía, algo, y luego algo que parece decir tengo una lengua, y acaba con esa especie de amenaza, os arrepentiréis. Una compañía, algo sin identificar, tengo una lengua, os arrepentiréis. ¿Qué pinta eso en el sótano, con el hueco abierto, en su día, con los esqueletos? No nos extraña que los investigadores se fueran de allí sin conclusiones. Quitamos músicas, Noel. Vamos a quitar músicas totalmente, nos quedamos en vacío, que esto sí que es anómalo en Milenio 3. El documento número 8 pone voz, y es la voz obtenida el 21 de diciembre del 86 dentro de este lugar, la Diputación de Granada. Vamos a ver qué os parece. Milenio 3. Cadena Ser. ¿Hay algo que nos quieras contar desde el otro lado? Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Pues ahí estaba la voz. Así acaba nuestro expediente Granada. Opiniones las vuestras. Y ahora descongestionamos un poco, porque estaba la cosa un poco cruda, con esta música privilegiada de un hombre privilegiado, Hans Zimmer, Rayman. Vamos ya con algunos de los mensajes que a mí, pues la verdad, me han dejado helada, como la psicofonía. Iván y Mariano, mira, esto es lo que entienden. Al parecer dice, tuvo puntería en Rebanaut, nos pone pausa, me la lengua, os arrepentiréis. Investigador, investigación de un lector de más allá, nos dice. Tuvo puntería en rebanarme la lengua, creen que dice. Os arrepentiréis. Madre mía. Por favor, no lo volváis a poner nunca más. Es aterradora. Iker, conozco bien el caso, incluso he visitado el edificio, pero me seguís poniendo los pelos de punta. Ayer ahora que alguien arrojara luz al caso, nos dice Juan. Hola, me llamo Juan Pablo, tengo 14 años. Pobre de mí que me lo hacéis pasar muy mal y tengo que cuidar a mi hermana y como llore no sé si cruzaré el pasillo. Pues sí, cruza el pasillo, no sea que tu hermanilla le esté pasando algo. No he podido evitarlo, he llamado a un amigo y estamos sentados frente al edificio de la calle Mesones. Qué bueno. Hoy está cristalado, escaparate al más allá. Francisco desde Hospitalet nos dice buenas madrugadas, es fantástico que en la Diputación dejen hacer una nueva investigación de este tipo. Muchos tendrían que aprender. Miriam desde Valladolid que nos dice acabo de encender la luz de la habitación porque me va a dar un infarto. He metido a mi perro en la habitación por si pasa algo que avise. ¡Qué miedo!
Buenas noches, Iker. Tengo un amigo que me contó que su madre trabajó de limpiadora en la Diputación y que se vivía una situación de verdadero pánico. Su madre trabajó de limpiadora. Sí. Quizá pudo ser una de esas testigos de lo asombroso cuando empezaron los fenómenos. Desde luego ha sido duro, ¿eh? Ha sido duro, una historia tremenda. Qué buena esta canción, de Rainman, tremendo. Amigos que nos dicen que parece como si le faltase la lengua a esa persona que hablara. Mucha gente opinaba lo mismo, sí. La falta de la lengua y precisamente acudir a eso. Sara nos dice que al principio parece que dice tengo compañía. Una compañía, decían algunos. Yo os confieso que, bueno, primero por petición popular, porque la cosa estaba para mucha gente, hay que entenderlo, que está sola escuchando esto. Nosotros estamos aquí, pues un grupo de amigos, pero por eso descongestionamos un poco. Las teorías sobre la Diputación de Granada son muchas. La voz no sabremos lo que dice. ¿O suena fraude o no? Yo creo que no, pero además, ¿quién sabe? Si se hiciera un fraude, yo creo, es una opinión personal, que sería más comprensible. darías un mensaje que la gente entendiera, una frase concreta, o un tengo frío, un tengo miedo, pero no esto tan absurdo, que no se entiende además. Descifrar después de 20 años. La compañía se endeudará. Soy la lengua, os arrepentiréis. Hola, me llamo Eli y yo he entendido una compañía os enviudará, os arrepentiréis. Ha sido escalofriante. He escuchado 1000 veces la psicofonía, creo que dice en la compañía tengo guarda una lengua, os arrepentiréis. Un saludo a José Pilar desde Granada. Otro amigo que nos dice, saludos Iker, mi novia ha tenido la suerte de dormirse antes de que comenzara el programa. A mí me tienes enganchado y acongojado. A los incrédulos esto les parecería irrisorio, pero si autoridades de Granada se toman en serio esto, por algo será. Sois mi droga legal de viernes y sábado, nos dice José Luis. Muchas gracias, mensajes de 7640. ¿Cómo decía? Que se lo toman a... Los incrédulos lo tomarían a broma. Pero es que esto no es cuestión de ser crédulos o incrédulos. Yo creo que es cuestión de analizarlos. Irrisorio, ¿no? Nada. Yo creo que es cuestión de examinar los hechos, ponerlos, para ser convenientemente analizados. Y yo os digo una cosa, que parte de la investigación continúa y que esto también va a ser, no voy a decir la palabra tremendo porque luego me he dado cuenta que lo he dicho hoy como 80 veces. Como repito algunas palabras, en verdad. Pero claro, es que es particularmente emocionante contar esto. Ayer también fue emocionante hablar de Jesús, pero hoy, fijaos qué cambio. Mucha gente nos está escribiendo que ha pasado mucho miedo y tampoco queremos que la gente pase miedo porque no es nuestra función. Y era el caso y ahí está. En Cuarto Milenio os invitamos mañana y historias apasionantes el domingo para que también descubréis más cosas de la Diputación. Yo estoy esperando a ver el montaje de esta historia y hacerlo paso a paso, porque para nosotros era como un viejo icono. ¿Cómo es ese pasillo? ¿Cómo será la grabadora donde se obtuvo esto? ¿Estrecho? ¿Ancho? ¿Puedo contar algo, Carmen, de lo que le ha pasado a los reporteros o no? No, es sorpresa. Sé dos cosas. Yo sé alguna más, pero tampoco las voy a contar. Bueno, esta semana han pasado muchas cosas científicas, cosas que nos trae como casi siempre nuestro compañero Carlos Cala. Vamos a hacer un pequeño repaso y luego volvemos con muchas más historias. Pero luego, muchas. Además vamos a contactar con Oviedo. ¿Ah, sí? Donde se ha mostrado el sudario. Tenemos allí a Luis Álvarez, que nos va a contar todas las novedades que hay en torno a esta reliquia Iker. Bonita música de que nos pone Noel Calero, nuestro compañero. Música de buen rollo para tránsito de nuestros siguientes temas, que van a ser muchos. Ahora, la ciencia. Unos 1.600 glaciares van a desaparecer en Noruega en los próximos 100 años debido al cambio climático, lo dice un estudio publicado en la revista científica Cicerone. Se trata del 98% de la superficie glaciar del país nórdico que se derretirá por completo. Solo 28 glaciares escaparán al deshielo. Los científicos han tomado como base de su investigación el incremento de 2,3 grados en la temperatura media durante el verano.
Esta semana hemos conocido a Tiktaalik. Se trata del eslabón perdido entre los peces y los animales terrestres. Es un fósil encontrado en la región ártica de Canadá y que se conserva en muy buen estado. Sería un pez que vivió hace más de 365 millones de años. Sus patas anteriores tenían aletas para poder nadar, que habían evolucionado durante 26 millones de años. En las extremidades se formaron los dedos, aunque sobre ellos se mantenía el tejido de la aleta. Su mandíbula y paladar se hicieron planos en lugar de ser verticales como los de los peces. Las espinas se convirtieron en costillas para aguantar los desplazamientos por el fondo del agua y por la tierra al aire libre. La pérdida de los niveles de agua fue la que provocó esta imprescindible evolución para la supervivencia. Y seguimos ahora con arqueología. Un grupo de investigadores españoles ha descubierto un ajuar funerario de 3.400 años de antigüedad cerca de Luxor. Se trata de una colección única de objetos aparecido en la tumba de un matrimonio de nobles del antiguo Egipto. El hallazgo aporta además muchísima información sobre las formas de enterramiento y los gustos de la época. Y de la historia a la tecnología, los fabricantes aéreos Airbus y Boeing mantienen una pugna por ser los primeros en ofrecer a los pasajeros la posibilidad de utilizar el teléfono móvil a bordo sin que esto provoque interferencias en los sistemas de control y de vuelo. Las compañías Air France, BMI y TAP serán las primeras en probar el sistema a finales de 2006 o principios de 2007, aunque en un primer momento no se podrán realizar llamadas de voz, sino solo enviar mensajes cortos y conectarse al servidor WAP. Y ahora el espacio. El telescopio Spicer de la NASA ha revelado indicios de que los planetas podrían formarse a partir de los restos de una estrella muerta. El telescopio ha descubierto un anillo de polvo cósmico alrededor de un púlsar, que es lo que queda de una estrella después de que haya explotado. Según los investigadores de la Agencia Espacial Estadounidense, con el paso del tiempo los restos de ese anillo acabarían uniéndose entre sí para dar lugar a los planetas. De confirmarse, esto supondría una revolución sobre la teoría de que los planetas nacen de los escombros que desprenden las estrellas jóvenes al nacer. Milenio 3, Cadena Ser, con Iker Jiménez y todo su equipo. Uno y 54. Carmen, un viejo mito vuelve a resurgir, a cobrar fuerza por Internet. Que hay mucha información de esto, me dices, ¿no? Así sí. Con señas de mimo. Que hay mucho así con la mano diciendo, la que se está liando. Hay muchísima información y creo pues que no nos... Bueno, a ver si nos da tiempo antes de que lleguen los informativos. En Internet y que están resurgiendo las conspiraciones sobre si en los viajes al satélite terrestre los astronautas estuvieron acompañados de objetos volantes no identificados. La tesis que está cobrando mayores adeptos es la de un grupo de radioaficionados que al parecer captó una conversación secreta entre la NASA y los astronautas del Apolo 11, donde viajaban Neil Armstrong y Buzz Aldrin, donde se revelaba que los tripulantes de la nave habían visto ovnis y no solo eso, también estructuras extraterrestres. Bush, manos largas, Aldrin. Bush, puñetazos, Aldrin, como a ti te gusta llamarle, por el puñetazo que le metió a un periodista cuando le preguntó... ¿Qué le preguntó? Si había estado en la Luna. Un ex empleado de la NASA, Otto Binder, reconoció años después que efectivamente esa conversación había sido grabada y por su parte el especialista en comunicaciones de la Agencia Espacial, Maurice Chatelain, aseguró que el encuentro con ovnis era perfectamente conocido en la NASA y que todas las misiones Apolo fueron seguidas por objetos volantes no identificados. El ufólogo y escritor Timothy Good, autor de Beyond Top Secret, va más allá y sostiene que los astronautas vieron extraterrestres en la Luna y que como muestra esta conversación secreta grabada por radioaficionados fue así. El Apolo 11 dice, ¿qué diablos era? Es lo que quiero saber, estas cosas eran gigantescas, señor. Dios mío, usted no lo creería. La NASA le contesta, ¿qué diablos pasa? Apolo 11, están aquí bajo la superficie. ¿Qué hay ahí? Control de misión llamando a Apolo 11. Estamos aquí los tres, pero hemos encontrado visitantes. Por las instalaciones parece que han estado aquí desde hace mucho tiempo. Digo que ahí fuera hay aparatos espaciales. Están alineados en filas al otro lado del cráter. El 14 de marzo de 1990, además, Donald Ratz, un radioaficionado de Baltimore, en Maryland, se
seguía las transmisiones del transbordador Discovery y cuando también interceptó otra comunicación Iker que decía: Houston, aquí Discovery, todavía tenemos la nave espacial bajo observación. Esto junto con el rumor de que una fuente de la NASA había informado sobre que el transbordador había estado involucrado en un incidente con un ovni, volvió a alimentar de noticias a los conspiranoicos. Este nuevo rebrote de si los astronautas vieron o no ovnis en la Luna proviene de las declaraciones que realizó Buzz Aldrin en el programa Primero en la Luna, la historia no contada, donde el astronauta presentaba un vídeo captado durante la aproximación a la Luna en el que aparece un objeto volante junto a la nave. Ha dado tiempo de sobra, Carmen. Sí. Merecía la pena la información. Opinión, yo no me creo nada ¿De qué no te crees nada? de estas conversaciones. Yo personalmente no me creo nada y ya han sido utilizadas varias veces. Pero como decimos una cosa, decimos la otra. Estas conversaciones entre astronautas viendo algo, las pusimos en Cuarto Milenio Subí en el primer programa de si estuvimos o no en la Luna. Pero hombre, esto lo que pasa es que en Internet ocurre una cosa que es la permanencia constante de los archivos, atemporalidad total, es decir, uno recurre a un misterio y se cree que es de ahora, es un último hallazgo, y no, es que está perdido en el hiperespacio. Cuentan algo de no sé qué y está ahí eternamente. No, lo que pasa y es que recuperan yo creo que cosas. están saliendo además otro tipo de grabaciones, como esa conversación que salía, que se están emitiendo por internet en determinados audios, donde se dice o se comenta, Va a ser un problema Internet, ¿eh? Está siendo un problema y va a ser un problema que se entienda bien, tiene cosas maravillosas, pero para la información fidedigna va a ser un problema, porque esto lo han podido coger de cualquier página y de cualquier libro. Yo tengo libros del año 70 donde se contaba esta misma conversación, del 70. Que ha sido publicado a nivel internacional en varios periódicos esta misma noticia. Pues es interesante. Y me cuenta Alberto que ha hablado con Guillermo León, nuestro compañero que nunca duerme, rodeado de, iba a decir satélites, pero casi y ordenadores, nuestro webmaster y querido amigo, que tiene una información que acaba de colgar también y que se refiere al otro gran clásico. Si esto es un clásico, el otro, ¿os acordáis de Roswell? Del muñeco autopsiado. El muñeco que Santiago Camacho dice que un día traerá a los estudios de la cadena SER o de Cuarto Milenio. El muñeco original, dice él. Sí, el muñeco original, al que le hicieron la autopsia. Luego escuchamos a Santi, por cierto. Eso, noticias sobre Roswell, sobre la Luna, que personalmente son muy difíciles de creer, pero que están dando la vuelta al mundo. Desde luego, curiosísimo. Este mundo es así. Nos despedimos de esta primera hora con eso, con música cósmica. Otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Dos y 4. Por cierto, que hoy mucha gente todavía está regresando. Bueno, todavía no. Hay mucha gente que ha empezado ya lo que es la operación retorno. La gente con las maletas, bajándolas. Desde ahora hasta el lunes. Así que mucho cuidadito, por favor. Yo creo que Milenio 3 en el coche da compañía. Recibíamos ahora en nuestra central un mensaje inquietante de nuestro compañero Antonio Brago, técnico de Escena del Misterio, diciendo que le estaba pasando mal con esa voz, con la voz de Granada. No me extraña. No sé si luego la volvemos a poner, Noel, para que la gente siga opinando, porque no, es que la gente quiere que la volvamos a poner. Sí, pero hay otros que han dicho que no. Ya. Es lo que pasa en el 7640. Por favor, y otros ponerla. Estaban bajando a su perro y se han perdido, perra, en este caso, se han perdido la psicofonía. Bueno, pues luego la ponemos, ¿vale, Noel? Pero ¿por qué suena ahora esta especie de sintonía propia de un convento? Por lo que hemos contado antes, esta sintonía eclesiástica del nombre de la rosa. Pues hay otros motivos. Motivos, Carmen, en torno a una de las reliquias más curiosas que existen en España, ensombrecida quizá por la fuerza de la sábana santa, y que vamos a conocer en profundidad. Y que muchas personas no saben que tenemos en nuestro país. Es el sudario de Oviedo, que se conserva en la catedral de esta ciudad, el pañolón también se le llama, y se supone que es el trozo de tela que envolvió el rostro de Jesús cuando era bajado desde la cruz hasta que es llevado a la cueva donde dice que se mantuvo hasta la resurrección. Pues en ese sudario lo que se pretende ahora, y son informaciones de esta misma semana,
es cotejarlo con la Sábana Santa de Turín. Quieren hacer, el Centro Español de Sindonología, análisis de ambas reliquias y cotejar si ambos pertenecieron a la misma persona. Ya se sabe que los dos hay restos de sangre de un mismo tipo, de la sangre AB, tanto en la Sábana Santa como en el pañolón de Oviedo, pero quieren ver si las manchas que existen en el pañolón pueden coincidir con las del rostro de la Sábana Santa de Turín. O sea, como si fuese un puzzle que encaja. Ajá, efectivamente. Pues invitamos a la gente a que también opine de este tema, ¿no, Carmen? Claro que sí, seguimos con esas líneas abiertas en el 7640, donde seguimos recibiendo los mensajes de gente que se ha quedado, pues como siempre pasa, pues, que pone que cuando se pone una psicofonía. Bueno, pues ahora vamos a relajarnos, a sumergirnos en la historia, porque esto es una noria de sentimientos y sensaciones. Para eso está la radio. Y para acompañaros, y sin vacaciones, como debe ser, estamos aquí con todos vosotros para que... Caramba, ¿cómo suena esto? Beata Viscera, siglo XII. Y yo no sé si esto puede hacer que imaginemos mejor lo que es esa pieza. Quizá para ayudarnos, como clave para toda esta historia, pueda contribuir nuestro compañero Luis Álvarez, que creo que está pues casi a la sombra de esa catedral de Oviedo donde se custodia esta reliquia. Don Luis Álvarez, 2 y 8, buenas noches. Bueno, compañeros, ¿qué tal por Madrid? Pues muy bien, un tanto sobrecogidos porque bien sabes tú que las investigaciones de Juan G. Vallejo en la Diputación de Granada están dando mucho que hablar. Se ha abierto ese lugar maldito, entre comillas, por supuesto, gracias a los funcionarios. Y bueno, ha habido nuevas investigaciones. Y ahora queremos cambiar el rumbo con un tema tan apasionante o más, porque es nuestra propia historia. Oye, ¿cómo es el pañolón de Oviedo, Luis? Así a ojo de investigador, cuando se lo topa por vez primera. Pues es sorprendente, pero no solo por el hecho de estar asistiendo como espectador privilegiado desde un púlpito rodando con todos los privilegios y con todas las facilidades que nos han dado desde la Catedral de Oviedo. Y además desde aquí quiero aprovechar para agradecer al presidente del Cabildo, Aldeón, don Ángel Pandavenes, toda la ayuda que nos ha proporcionado, así como la deferencia que ha tenido todo el personal de la catedral para poder realizar ese documental que posiblemente en unos días todos nuestros oyentes de Milenio 3, espectadores de Cuarto Milenio, tendrán la oportunidad de ver en imágenes, ¿no? Quizá estemos haciendo ahora mismo lo que en ocasiones hacemos, ese canapé que proporcionamos a nuestra audiencia Iker para que se vayan haciendo una idea. Tampoco queremos desvelar, yo por lo menos no quiero desvelar demasiadas cosas, así tenemos a nuestra audiencia en ascuas. Sí, pero qué impresión te ha dado, eso sí, ¿no? Pues la impresión es terrible, es decir, todos más o menos en este país, yo por lo menos, hemos sido educados dentro de la religión católica y bueno, hay ciertas cosas que, aunque no se estire demasiado eso de ir a misa los domingos últimamente, y sobre todo estas últimas generaciones cada vez lo hagan menos, uno tiene la sensación de estar delante frente a una reliquia, frente a algo muy importante. Qué curioso, porque es una sensación que, prescindiendo de las ideas religiosas que cada uno puede tener libremente, hay ciertos objetos de poder, dígase la Sábana Santa, o por ejemplo este que tú estás prácticamente viendo estos días, que impresionan y parece que tienen un sentido muy profundo, mucho más que el que quizás uno llevaba de antemano, ¿no? Pensándolo de antemano. Uno tiene la sensación, además, Iker, de entrar en una catedral como es la de Oviedo, que es una catedral maravillosa, pero tiene la sensación de trasladarse en el tiempo y volver quizá a la Edad Media, ¿no? Por toda la ceremonia que se oficia desde el arzobispo de aquí de Oviedo, y bueno, pues por todos los fieles que se abarrotan el templo, y que te puedo garantizar que es casi lo más impactante, ¿no? Porque te das cuenta de que la fe mueve montañas, de que existe mucha gente que tiene fe en esta reliquia y en otras tantas, evidentemente, y que también cumple su función. Y ya de aquí ahora en unos minutos seguramente entraremos a profundizar en algunos detalles científicos. También decir que el listón está muy alto, porque Carmen escribió un libro que nos ha servido de documentación, además, todo hay que decirlo, Carmen, te he plagiado. Nada, yo encantada. Se llama La Sábana Santa y fue publicado por EDAF. Oye, Luis, pero la diferencia entre Sábana Santa, para que la gente lo tenga en imagen, y Sudario de Oviedo, mucho menos conocido por desgracia, es que no se ve una cara humana directamente, ¿no? ¿Qué es lo que se ve en ese lienzo? En ese lienzo se ven manchas de sangre. De hecho, lo que comentan, y que no se me ofenda a nadie, lo que comenta el presidente del Cabildo, lo que comentaban muchos de los miembros del EDICES que pudimos entrevistar, del Centro Español de Sindonología, es que si uno se encuentra en la calle el sudario de Oviedo, este lienzo,
que no deja de ser un trozo de tela bastante pequeño, de lino, con un trenzado muy específico, muy concreto, además de la Palestina de hace 2000 años, que eso es lo que han arrojado los estudios científicos. Uno tiene la sensación... ¿De tela de pescado se decía? Sí, eso es, exactamente. Entonces, lo que comentaban ellos, y digo que no se me ofenda a nadie porque es lo que dicen ellos, ¿no? Que si uno se encuentra este trozo de tela por la calle, seguramente le pegaría una patada, y es que es así. Como cualquier otra reliquia, Luis. Si no nos encontramos un trozo de tela que ha pertenecido a un santo, o incluso la sábana santa, y no la estiramos para ver que en ella hay reflejada un cuerpo, pues la tiraríamos a la basura, está clarísimo. Claro, pero ¿por qué es importante el sudario de Oviedo? Evidentemente se quedó eclipsado por los análisis que se realizaron, y se ha investigado muchísimo sobre la sábana santa. Quizá haya sido una de las razones, pero sí es importante también decir una cosa, quizá haya sido mejor que no se le haya dado publicidad hasta ahora, porque no había pruebas suficientes para avalar ni siquiera más que fuera exactamente eso, un trozo de tela, como tantas y tantas reliquias que existen en España, cuya procedencia a nivel científico puede ser dudoso, pero a nivel de fe no hay nada que discutir. Eso es una cosa que quiero dejar personalmente muy clara. Es decir, la fe no necesita de una investigación científica que avale que esta tela estuvo seguramente cubriendo el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Esta no es cualquier tela porque por las coincidencias, sobre todo, que tiene con la sábana santa de Turín, claro, que es la reliquia que según no solo... Esto iría, para que todo el mundo lo entienda, Carmen, sobre la cara, no es todo el cuerpo, sino una especie de su manto. Lo he explicado al principio, Iker. Sería el pañolón, o sea, el trozo de tela que pusieron para envolver el rostro de Jesús una vez le han bajado ya de la cruz. Pero la diferencia es que la sábana santa sí que se ha irradiado algo que no es sangre, y la mancha de sangre sobre el pañolón sí que es amorfa. Vamos a ver, aquí quedan lo que son los líquidos, los sueros y la sangre que se recoge en un primer momento después de bajar al crucificado de la cruz. Sin forma de cara, que la gente cree que es una santa fácil, ¿no es eso? No, para nada, claro, por supuesto, y además es casi más importante que la de Turín, y aquí me voy a mojar, Iker, y creo que es nuestra obligación también hacerlo, porque sí es cierto que estuvo en contacto con el rostro de nuestro profeta, de Jesucristo, fue, como quien dice, la prenda que estuvo primeramente en contacto con el rostro de nuestro Señor en el momento tan duro que debió de ser recién bajado de la cruz. Hay que apuntar dos datos más, Iker. El primero, que esta tradición de cubrir el rostro de los ajusticiados era habitual en el Israel de entonces, y de hecho es una tradición que aún se continúa. Todos tenemos la imagen en informativos de televisión en el que cuando hay un accidente, por respeto, se sigue cubriendo el cuerpo de las personas que que desgraciadamente posiblemente tengan el rostro desfigurado, y esta era una tradición, como digo, que se utilizaba mucho entonces. Esa sangre, Luis, gran pregunta yo creo en torno a la trama, ¿es la misma sangre, el mismo grupo que aparece en la sábana santa? Es AB, grupo AB, no se sabe prácticamente nada más, pero aquí hay una novedad, y bueno, vamos a estirarnos, voy a adelantarlo. Vamos a estirarnos. Hay una novedad. Luis, ¿cómo dosifica su información? Es todo un crack, ¿eh? Claro, a ver, ¿qué nos vas a contar? Es que si no dejamos después desnudo el programa de Cuarto No, ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. Bueno, simplemente comentar que los análisis de ADN que se han hecho hasta el momento revelaron, primeramente, que era del grupo AB. Segundo, y este es un dato que a mí me ha dejado, un poco helado, ¿no? Es que hay dos tipos de sangre, posiblemente masculina y femenina, según comentaban. Vale, esto no quiere decir absolutamente nada, porque en la sábana de Turín también sucedió en los análisis. Y como quien dice, es una investigación que está en ciernes, y aquí adelanto la primicia, y es que en 2007 se va a organizar. Esto es una absoluta exclusiva, porque todavía no... Bueno, aquí nos hemos quedado, Carmen y yo, con una cara... No lo sabe prácticamente, casi no lo saben ni los propios organizadores. Y me refiero que se va a organizar un congreso en 2007, va a ser el segundo congreso internacional, y... sobre el sudario de Oviedo, que estaba previsto para el 2008, pero el Cabildo ha pedido, por ahora no se ha aprobado todavía, pero ha pedido que se adelante en el año que viene. Oye, Luis, es que... A ver, vamos a ver. Que respire la audiencia un poco también, porque lo acabas de decir, caramba, en el sudario de Oviedo, y además conocemos a los investigadores del CES, que son de una Jorge Manuel Rodríguez, por ejemplo, Jorge que Manuel es el Rodríguez, que más se dedica a dar conferencias y a hablar sobre el Santo Sudario. Son auténticos investigadores científicos, un equipo multidisciplinar. Tenemos una reliquia olvidada que pudo tapar la cara de Jesús de Nazaret, del que ayer hablábamos, cuya sangre es idéntica por el momento a la de la sábana santa. Pero ahora, Luis, a mí personalmente, Luis, al que siempre le tengo mucha envidia porque vive cada cosa pues muy intensamente,
y eso es muy bonito, me dice que hay sangre femenina y masculina. Pero, sí, efectivamente. Pero ¿y esto cómo se explica? Pues es que a mí me coge absolutamente por sorpresa. Lo que tendremos que hacer en 2007 será, sin lugar a dudas, porque nuestro programa seguramente que va a ser muy longevo, tanto el de televisión como el de radio, que ya lo ha demostrado durante varias temporadas, y lo que tendríamos que hacer, Iker, es que nos desplazáramos allí. Es más, me gustaría ir yo. Seguramente Carmen intente venir, porque... Permiso seguramente concedido. Yo, vaya Luis. Permiso concedido. Va a ser todo un acontecimiento, porque se van a reunir, y aquí es quizá lo que habría que destacar en toda esta historia, y es que van a asistir toda una corte científica, toda una serie de investigadores con una acreditada solvencia, y se van a hablar de cuáles son las evidencias. Es decir, aquí no existe, y que no se malinterprete, aquí no existe ninguna intencionalidad por parte de nadie, ni siquiera por los miembros del Cabildo de la Catedral, ni por ninguno de los sacerdotes, de que se demuestre nada. Ellos comentan, esto sigue siendo para mí una cuestión de fe, y la fe no necesita de pruebas científicas para hacerme sentir algo, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? La ciencia también tiene que decir cosas, y es que a lo mejor esa sangre, vamos a ver, si el sudario de Oviedo tiene la misma edad que la Sábana Santa, ha tenido que pasar por muchos años. La edad de la Sábana Santa tan discutida. Unos científicos que luego se retractaron en sus afirmaciones del Museo Británico de Londres, Michael Tite, dijeron que databa de la época medieval. Luego rectificaron y dijeron que no tenían todas las pruebas para afirmar y confirmar que esa datación fuera real por todos los procesos que había sufrido la Sábana Santa, entre ellas los incendios. También aquí, si estamos ante un sudario de 2000 años, es muy posible que esa sangre de mujer que nos está comentando Luis sea posterior a esa crucifixión, por lo cual habría que medir el ADN de ambas sangres que se encuentran en ese lienzo. Ahí está la exclusiva, exactamente. Ahí hemos metido el dedo en la llaga. Madre mía, nunca mejor dicho. Y lo que es importante es que de esta convención va a salir un montón de información, y yo estoy convencido de que van a salir muchos datos más, y seguramente se escriban otros cientos de libros relacionados con esta reliquia, y tengamos la capacidad de afirmar, seguramente con rotundidad, algunos datos que hasta ahora no nos atrevemos a afirmar más que de puntillas. Lo que sí sería un verdadero milagro, entre comillas, es que desde Italia y desde España se pusieran de acuerdo las dos partes de la Iglesia, tanto del Cabildo de Oviedo como en la Catedral de Turín, para que cotejaran y juntaran de una vez por todas las dos sábanas. Sí, pero informáticamente lo ha hecho el CES ya, ¿no? Sí, pero informáticamente, pero nunca han vuelto a estar en contacto el sudario de Oviedo y la Sábana Santa. Menudo que momento. Si pertenecieron a la misma persona, al mismo crucificado, pues sería un momento único en la historia. Vamos. Oye, Luis, lo que se sabe, para que lo sepan los oyentes, es que a priori, según comentaban los miembros del CES en un estudio asombroso científico que hicieron, es que como si fuera un puzzle encaja la figura que estuvo irradiando la Sábana Santa y el sudario. Además, las manchas coinciden. Si uno junta la sábana de Turín y junta el sudario de Oviedo, encuentra, no recuerdo el número exacto de puntos de coincidencia, pero son tantos como para afirmar que sería fruto de una casualidad, demasiada casualidad, pues que coincidiera así. Es decir, estamos seguramente ante una prueba quizá muy fácil, es decir, todos sabemos coger dos folios y ver si dos manchas coinciden o no. En este caso, las manchas de sangre que andan por doquier en esta sábana, y además Carmen lo apuntaba, algunas manchas son aceradas que corresponden exactamente, y este es el dictamen que dieron los forenses que analizaron desde el CES el sudario de Oviedo, y lo que demuestran estas manchas aceradas es que la persona que estuvo en contacto con este lienzo padeció un edema agudo de pulmón. Esto sucede cuando uno le crucifican. ¿Eso qué es? Que se te encharcan los pulmones. Entonces, en el momento en el que te bajan, y además en el momento post-mortem, más concretamente, el cuerpo no deja de siguen habiendo fluidos. En cualquier caso, estos fluidos corresponden exactamente a eso, y eso es una prueba válida. Eso ya empieza a ser una prueba válida. Hay otros datos aún más que todavía están por confirmar, pero que son igualmente importantes, y es que encontramos, por ejemplo, en el sudario de Oviedo, como una especie de agujeritos, vamos a llamarlo así.
Estos agujeritos que podrían ser puntadas tranquilamente de un hilo y una aguja, por ejemplo, para envolver la cara del ajusticiado y sujetarlo para que no se fuera, porque el sudario de Oviedo corresponde a una sábana con la que se cubría, pero circularmente. Por eso tenemos una imagen, entre comillas, tridimensional de lo que debió de ser la imagen de esta persona. No me refiero a que se vea la cara de Jesús de Nazaret, como sucede, por ejemplo, en el sudario, en la sábana santa, sino que de Jesús de Nazaret se ve la imagen de un hombre que tiene todos los signos de estar crucificado, o de haber sido crucificado, claro. y también dado con los látigos y todas las muestras que se nos hacen revelar en la pasión, ¿no? Que nos dicen cómo fue crucificado Jesucristo. O sea que además de esa noticia que me parece tremenda a nivel informativo, una semana como hoy, una Semana Santa, este hallazgo de dos tipos de sangre, femenina y masculina, por lo menos, primeros indicios sobre el sudario de Oviedo. Aparte de la sangre vital y coagulada que hay en el sudario de Oviedo. Y luego las punzadas de una especie de agujas o de algo que sí, pero los científicos dicen que podría ser perfectamente una corona de espinas. Aquí está el dato importante, y además son varias los agujeritos que hay. Interesantísimo, sin duda alguna. Yo cuando conectábamos ahora en un momento con Oviedo, a la sombra, decimos, de esa catedral, estando pues muy presente ese pañolón, esa reliquia que lleva intrigando hace muchos siglos a las autoridades y que siempre ha habido un especial secreto con ella, quizá porque no es tan espectacular de aspecto, pero quizá científicamente también tenga claves muy interesantes o reveladoras, porque ahí sí que hay sangre. En la Sábana Santa hay mucha menos sangre, hay mucha sangre, pero hay también, puedan llevarnos a una conclusión muy interesante. Desde luego me da la impresión de que estamos en las orillas, en el umbral de un tema desconocido, pero sumamente importante. Luis Álvarez, pues casi como cada semana, con una historia sorprendente, vivida de cerca y como tiene que ser. Ya nos contarás en tu regreso, Luis. Ya os contaré, ya tendrá la audiencia también la oportunidad de verlo en nuestro documental, pero me gustaría cerrar esta conversación, Iker, con una cosa que no hacemos nunca, que no hago nunca además, y que siempre hacéis vosotros con nosotros, que estamos al otro lado y siempre en la carretera, y es que os mojéis, porque yo sé, y es una cosa que quiero contar, que vosotros estuvisteis en contacto además muy cerca con la sábana de Turín, y vosotros me habéis preguntado qué he sentido yo ya os he contado qué he sentido. Ha sido una experiencia muy impactante, muy fuerte, y me gustaría que vosotros contarais a la audiencia qué sentisteis vosotros cuando estuvisteis en Turín en un puesto privilegiado. Pues seguramente lo mismo que tú. Escalofríos. Don Luis Álvarez, un abrazo muy fuerte, amigo. Un beso. Un abrazo, compañeros. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Pues ahora me cuentas lo que piensa la gente. Luis Álvarez cada día me hace una gracia, Luis, siempre, en el buen sentido, porque hace un par de semanas hablábamos del túnel número 20, que mañana vamos con eso, a las 11 menos cuarto. Y Noel, no me des estos sustos, porque parecía que entrábamos en el túnel, Túnel número 20 y la historia de un revisor sin cara, un revisor fantasma. Ya veréis qué historia triste por un lado, pero alucinante. Pues siempre Luis se despide como diciendo, aquí hay un libro, o cuando investigaba la historia del Camposanto, antes de descubrir que realmente esas fotografías no eran tales, o por lo menos eran un montaje, pero siempre Luis está ahí con esas ganas. Pero lo que he comentado hoy, sobre las 2:17, que he tomado nota, de que en el sudario de Oviedo los exámenes hablan de sangre femenina y masculina, eso informativamente es un pelotazo, que luego veremos si se confirma o no, pero de verdad que da gusto trabajar con este equipo, hay que decirlo, da auténtico gusto. Y como otro de nuestros destacados es Alberto Granados, me estaba incidiendo hace ya unas semanas, le veía como, no sé, con un aspecto... Con un parche. Sí. Y le preguntamos, ¿y por qué llevas ese parche en el ojo de repente? Un pañuelo. ¿Te ha pasado algo? Todo un corsario, Bueno. Una botella de ron en la mano. Eso sí. Ya, sin hacer bromas, por supuesto, es que Alberto lleva unos días trabajando en un fenómeno del que yo no tenía la más remota idea. Y en esta noche tan intensa, pues es buen momento para darlo a conocer. ¿Sabéis que en el siglo XXI sigue habiendo problemas con piratas? Sí, piratas. Esa figura
prácticamente mítica, que nos suena a cuento, o por lo menos a historia de barcos muy antiguos y a batallas y a cañonazos, sigue siendo un problema en algunos océanos y se va extendiendo. ¿Queréis conocer a los piratas del siglo XXI? Pues no os perdáis lo que viene. ¿Qué ocurre? A 2 cuartas por la mura de estribor, entre la bruma. ¿Qué era? ¿Una vela? No estoy seguro. ¿Pitamos a zafarrancho? No puedo asegurarlo. Usted es el oficial de guardia. Holland, tome una decisión. ¡Todo el mundo a sus puestos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Descansad por minutos! Que alguien coja mi sombrero y me siga con una casaca. ¡Arriba, muchachos! Si hablamos de piratas, hasta nuestra mente acudirá el barril de ron, el parche en el ojo, el pañuelo y siempre ondeante la bandera negra con la calavera blanca. La piratería es casi tan antigua como la navegación y, contrariamente a lo que muchos pensarán, jamás ha dejado de existir. Los datos hablan por sí solos. En el año 2003, 445 abordajes. En el 2004, 325. El pasado año, 245. Según informes elaborados por la Oficina Marítima Internacional, en la última década los ataques a naves de transporte y turismo se incrementaron en un 500%. Eso los conocidos. Pero ¿cuántos más habrán quedado sin denunciar? Los piratas modernos siguen robando, matando y cometiendo toda clase de fechorías como se hacía en los siglos XV o XVI. Pero ahora sorprenden a sus víctimas con lanchas rápidas, planeadoras e incluso helicópteros y provistos de armas de fuego donde podemos encontrar desde ametralladoras a granadas propulsadas por cohetes. No se trata de los personajes aventureros y míticos que recreaba en sus novelas Emilio Salgari, sino de verdaderas bandas criminales, y las autoridades están seriamente preocupadas porque un 90% de la mercadería se transporta en la actualidad por mar. Tanto preocupan estos piratas del siglo XXI, sobre todo en Asia, que se ha creado el Centro de Información de Piratería, ubicado en Malasia, donde se siguen todos los movimientos de estas bandas de criminales. Hace siglos el objetivo fundamental era conseguir los cofres repletos de joyas, oro o plata. Ahora, apoderarse de la caja del barco, secuestrar el navío para obtener un rescate y robar parte de la carga, o el barco completo. Es en esta situación cuando en algunas ocasiones, tras lanzar a los tripulantes y pasajeros al mar, conducen la embarcación hasta algún puerto amigo. Allí, la nave es repintada, maquillada y dotada de nueva documentación para comenzar una nueva vida. En las aguas de Indonesia, territorio conformado por 17.508 islas, tienen lugar anualmente un tercio del total de ataques piratas denunciados. Unos 50.000 buques de carga o cisterna transportan al año la mitad del suministro del petróleo mundial y un tercio del comercio global, y ello es suficiente para que cuenten con el récord de ataques. También se consideran como áreas marítimas sin ley las aguas próximas a Jamaica, y se han registrado casos cerca de Perú, Venezuela y Haití. Y los armadores, por su parte, empiezan a tomar soluciones. Una empresa inglesa propuso contratar de guardaespaldas a los gurkhas, mercenarios nepaleses ya retirados del servicio británico, dotados de una temible fama. Otra, que también podría ampliar el número de víctimas, es una iniciativa alemana de equipar a sus buques con un cerco de seguridad electrificado con 9.000 voltios. Washington intenta desplegar en el área patrullas y tropas de marines. Todo es poco para acabar con los auténticos piratas del siglo XXI. ¿Hay algo que nos quieras contar desde el otro lado?
Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. En 1492 descubrió América. En 2006 lo descubrimos a él. Siglos de lagunas, contradicciones, falsedades e incoherencias sobre la vida y el descubrimiento de Cristóbal Colón. ¿Qué es lo que intentó ocultar sobre sí mismo y sobre aquellos viajes que cambiaron el mundo? ¿Y por qué? Colón, el almirante sin rostro. El nuevo libro de Mariano Fernández Urresti. Publicado por Editorial EDAF. Milenio 3. Cadena Ser. Con Iker Jiménez y todo su equipo. Pues vamos con algunos de los mensajes que hacían referencia, por ejemplo, a la Sábana Santa. ¿Por qué? Al sudario de Oviedo también. ¿Por qué no le hacen la prueba del polen que le hicieron al sudario de Turín, al que hay en España, para poder confirmar que es de esa época? Pues sí, estaría bien que se la hicieran. ¿Es posible que la mujer que tapó su cara se pinchara con las espinas y por eso haya dos tipos de sangre? Nos pregunta Star desde Bilbao. Qué interesante. ¿Cuándo muestran el sudario? Un saludo desde Soria. Pues lo mostraron el viernes. 2 veces además lo muestran en la Catedral de Oviedo. Y esa opción de espinas, bueno, pues puede ser una más. Como todavía no tenemos más datos, pero qué inteligente es la audiencia de Milenio en el sentido de, fíjate, yo pensaba, ¿por qué? Pues fíjate, quitando la corona de espinas puede haber sangre. Es que es muy curioso. He ido a 2 conferencias sobre la Sábana Santa. Hay una posibilidad solo de que no envolviera a Jesús. Las coincidencias con el Santo Sudario son del 99,9%. Bueno, yo no sé quién habrá dicho eso, pero no son tantas, no son tantas. Si se puede conseguir el ADN de Jesús con esa muestra de sangre, ¿se podría clonar a Jesucristo? ¿Sería una nueva resurrección? Pues por el momento la ciencia no ha llegado hasta tal punto, porque tiene limitaciones y ese ADN tiene la cadena rota y por ello no se puede clonar a la figura de la que es esa sangre, que no sabemos si es Jesús, todo hay que decirlo. Ni la Iglesia ha dicho nunca que sea Jesucristo tampoco, ¿eh? Si en Líbana tenemos el mayor Lignum Crucis, en Valencia el Grial y en Oviedo el sudario, ¿por qué no hay más información a nivel institucional? Nos pregunta Paco Corral. Pues no lo sabemos, pregunta. Pero desde aquí siempre informaremos sobre las novedades que haya en torno a estas reliquias. Otro gran desconocido y año importante, me lo comentaba Mariano Fernández Urresti, Líbana, importantísimo epicentro religioso que es completamente también ignorado, a nivel del misterio me refiero. A ver, Iker, ¿qué hacemos? ¿Ponemos la psicofonía o no ponemos la psicofonía? Más tarde. ¿Más tarde? Nos dicen que avisemos. Sí, vamos a poner la psicofonía porque apagan. Por Dios, qué miedo. Me ha aterrado pues tanto por eso, detenido al final, que no he entendido nada. Parecía como si su laringe estuviera anegada de líquido, nos dice Raúl. Hola amigos, la psicofonía me ha recordado mucho la voz de mi abuelo cuando estaba malito a punto de morir. Bueno. Besos de calle, Juan, no cambiéis. Por favor, poned la psicofonía, que estoy acongojado y aún no la he escuchado. Otros que están en una caseta y que les estamos acongojando, que qué miedo. No sé si será fraude, pero escucharle una gasolinera en medio del campo da mucho miedo. Un abrazo a toda la gente que está ahí al pie de la carretera sirviendo combustible y que son muchos amigos de este programa. Bueno, ahora por cierto vamos a ir muy rapidito con una noticia pues bastante inesperada, o quizá esperada. En ikerjiménez.com la ha colgado Guillermo Moreno hace unos días, pero la verdad es que está corriendo como la pólvora, porque siempre que se habla de ese individuo de gran cabeza, aspecto grisáceo, siendo operado, o mejor que operado, haciéndole la autopsia en una especie de lugar secreto, hace 10 años ahora mismo dio la vuelta al mundo. Pero hay nuevas informaciones que algunos ya teníamos. Don Guillermo León, compañero, 2:35, buenas noches desde Sevilla. Buenas noches, compañero. Oye, ¿te ha gustado lo de Granada? Sí. Imagino que tú eras uno de los que se te ponía la carne de gallina porque sabías lo que significa un poco abrir esas puertas, ¿no? De verdad que ha sido fuerte. Impresionante. Oye, ¿qué ha pasado con este muñeco? Si se puede hablar de muñeco. ¿Qué ha pasado con los protagonistas de la filmación que se vendió por un dineral en su época, hace 10 años, que supuestamente mostraba por vez primera a uno de los alienígenas de Roswell? Pues, tal y como comentabais antes, comentaba Carmen, esta noticia circula por internet, pero no ha tenido de momento prácticamente eco ninguno. Y bueno, pues prácticamente todo se origina en una escueta nota en un diario de Manchester, donde bueno, un escultor, John Humphrey, pues comenta que, bueno, o más bien confiesa que él es el autor del
del muñeco, del ser que vimos en aquella famosa película. A ver si Santi Camacho no estaba tan alejado cuando decía que en Inglaterra iba a encontrar al tipo que había hecho el muñeco. Pues seguramente. Es tremendo este Santiago. Estaba siguiendo la pista, ¿eh? O sea que este hombre ha dicho, fui yo. Pero todo parece que se origina pues unos días antes. Esto es como si alguien hubiese decidido ya pues tirar un poco del hilo o de la manta, y todo se origina pues en un documental que se emite el pasado día 4 en una cadena británica, y bueno, pues el protagonista de la historia, que es el productor británico Ray Santilli, pues cambia ahora la historia, o cambia un poco la forma, ¿no?, en cómo se presentó aquella película al mundo. ¿Y qué dice ahora? Pues ahora él comenta que lo que él ha presentado es nada más y nada menos que una reconstrucción sobre lo que él recuerda de una película que él vio. Madre mía. O sea, vamos a ver, Guillermo, que esta es una noche de sorpresas, aunque tú has volcado todo en la web, pues con pelos y señales, y la propia filmación. Guillermo ha puesto un link, unos enlaces, donde puedes ver la filmación directamente pulsando ahí en play. Vamos a ver. Es que esto de reconstrucción es verdad, tiene un mundo. Vamos a ver. Que ahora el hombre que vendió, creo que por sumas astronómicas, a diferentes televisiones de todo el mundo, que tenía una grabación antigua de los años 40 en latas mientras buscaba elementos sobre Elvis Presley, si no recuerdo mal, se encontró con esa filmación que debía ser el momento en que miembros de la Fuerza Aérea Americana recogen a cuerpos alienígenas del famoso accidente de julio del 47 en Roswell. Bueno, y ahora este hombre, eso no lo dijo hace 10 años, dice que fue una reconstrucción. Pero ¿cómo se puede tener tanto morro, Guillermo? Pues, hombre, es un poco sorprendente, pero él comenta que la película existe, por lo tanto, él persiste en su teoría de que esa filmación original pues debe de existir, pero bueno, quedó tan deteriorada cuando él pues adquirió o la compró, que decidieron pues reconstruirla. Bueno, después los métodos son un poco de comedia. De hecho, el pasado día 7 pues se estrenó una comedia que tiene como título La autopsia alienígena, y bueno, aquí en España pues supongo que en breve pues la veremos. O sea que es todo una publicidad para la comedia. Es que los productores televisivos, algunos tienen mucho peligro, ¿eh? Es decir, que no nos oiga nuestro. No, 10 años y no dice nada, lo vende como elemento real. Aquí en España lo compró Antena 3 por un dineral. Yo la primera vez que lo vi, fíjate, fue en una conferencia que nos invitó Javier Sierra, y se la traía él, que había estado en Roswell. Es verdad, hace 10 años, ¿no? De todas formas, yo creo que en el mundo, no, bueno, en la comunidad así un poco ufológica, pues todo el mundo sospechaba un poco de que el vídeo no era muy, bueno, era prácticamente un fraude, pero claro, ya no faltaba nada más que el testimonio del protagonista, ¿no? Ha dado tantos detalles como que, por ejemplo, cuando los supuestos cirujanos, que por lo visto uno de ellos es el mismo escultor del muñeco. El escultor es el cirujano. Es uno de ellos. Bueno, hay por lo visto también otra persona que literalmente cogieron de la calle y le dieron un guión, bueno, de comedia. Madre mía. Y bueno, pues lo que se supone que es el cerebro del alienígena, pues son unos sesos de oveja, una pierna de cordero es la pierna derecha del extraterrestre, bueno, de película. Madre mía, lo que dio que hablar esa filmación. Tendremos que volver a hablar con más detalles y con gente que aún defiende que era algo raro, y desde luego se cierra el círculo, ¿no?, misterioso de la autopsia alienígena. La verdad, estoy viendo ahora mismo el vídeo. Y la verdad es que es un poco de comedia. Ahora, estás en ikerjiménez.com viendo el vídeo, además en una calidad perfecta, pero claro, en su época fue una conmoción. Incluso hay un detalle que a mí me ha llamado mucho la atención y que se comenta, bueno, viene al final de esta crónica, bueno, que él se permitió incluso una licencia artística. Bueno, pues ya hemos descubierto una novedad, que se puede permitir licencia artística en las reconstrucciones sobre una de las famosas barras que se ven, que supuestamente era uno de los mandos de aquella nave que se estrelló en Roswell, y que aparecía en 6 dedos, por eso se tomó la libertad de poner pues 6 dedos. Madre mía. Y que bueno, que esos materiales incluso procedían del maletero de su propio coche. Es que la realidad supera y es que yo me parto, vamos, porque es que esta filmación fue portada en muchas revistas y cuidado, en aquel momento tenía una lógica, era un documento tremendo. Se hizo donde estuvo Javier Sierra, un festival OVNI o unas conferencias en San Marino, fue una conmoción. La gente, claro, pero había que identificar. La firma Kodak habló de que había una parte del metraje que era del 47,
Se dice que se pudo filmar con película de la época. Bueno, un lío tremendo. Lo que sabemos es que todo el mundo pensábamos que ahí no podía, o sea, que era un muñeco, evidentemente. Recuerdo a Andrade, el forense, diciéndolo, pero no teníamos la confesión, pues, del último implicado. Ha ocurrido, y desde luego esta ficción en este caso supera cualquier realidad, si es que alguna vez Pero en Roswell se estrelló algo. Dijeron que esta película podía ser una tapadera para ocultar lo que verdaderamente ocurrió en Roswell. En fin. Bueno, lo que sí está claro es que esta historia, ahora que está tan de moda, destapar un poco los escándalos para promocionar películas, pues va a servir desde luego para publicidad gratuita para la película que se nos viene encima. Ala, pero hacer el making of publicitario 10 años antes suena un poco raro. Oye, Guillermo, que te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por esa elaboración ahí con el vídeo de Roswell que está viendo. Se le está pasando pipa aquí, Carmen, viendo el vídeo de Roswell en la página web, y es que se ve perfecto. Y dice Alberto que también. Mira, ahora le están abriendo las piernas al muñequito. Guillermo León, nuestro webmaster, nuestro compañero. Oye, un día nos hablas del libro que andas ultimando, ¿eh? Venga, compañero. daremos detalles. Un abrazo. Un beso, Un abrazo, hasta luego. 2:42. Está siendo un programa con muchos altibajos en el buen sentido. Miedo y no miedo, porque si no, menos mal que nos hemos reído un poco. Que sí, que luego viene la psicofonía. Antes vamos con un documento de esos que merece mucho la pena. Una semana más ya es instalado aquí, envuelto en penumbra, casi rodeado de documentos, nuestro compañero Eric Fratini, autor de innumerables obras clásicas ya del periodismo de investigación, Secretos Vaticanos, La Santa Alianza, Mafia. Hay un dibujo, un documento. Eric, buenas noches. Buenas noches. No sé por qué este dibujo tiene algo de siniestro, ¿eh? Son unos cordones de zapatos. Sí. Guardan un secreto. Sí, así es. Está relacionado con el proyecto Multra, el proyecto ultra secreto Multra, creado en el año 53 por orden de Allen Dulles, que era el DCI, el director de la CIA, al jefe del servicio de operaciones clandestinas de la CIA, que era Richard Helms, que ya hemos comentado que era el director de la CIA durante el famoso tema del que hablamos hace un par de semanas, de Elvis Presley, era el director de la CIA con Nixon. Pero cuando se desarrolla el proyecto Multra, cuando se establece el proyecto Multra, Richard Helms era el jefe de operaciones subversivas y operaciones encubiertas de la CIA. Te iba a preguntar, ¿qué tiene que ver en toda esa terminología, en toda esta especie de... Unos cordones de zapatos. Exacto. Pero además que vienen, sí, como nos atamos los cordones en diferentes posiciones, en aspa, en horizontal. Eric, ¿por qué viene el final de este documento desclasificado, durante muchos años confidencial, y qué tiene que ver todo esto con el manejo de la mente humana? Pues mira, vamos a explicar por qué un gráfico de cómo atarse los zapatos está dentro de un documento de la CIA. La operación Multra, rápidamente, la operación Multra fue la utilización de psicotrópicos y sustancias químicas y biológicas en seres humanos para que, si daban resultado, inyectarse los agentes de la CIA para que permaneciesen dormidos, y pasados los años, una vez que la situación hubiera cambiado y que ese agente de la CIA estuviera perfectamente radicado en el país objetivo, se le conectaba mentalmente a través de una llamada telefónica, como ya hemos hablado, aquella famosa película El candidato de Manchuria, que es otra de las películas donde se habla del proyecto Multra. ¿Qué pasa? El primer experimento se hace sobre 182 personas. Candidatos a ser hipnotizados, entre comillas, por el proyecto de MKUltra. Sí, bueno, se les inyectaron sustancias psicotrópicas, se les inyectaron mescalina, se les inyectó anfetaminas, se les inyectó cócteles de setas psicotrópicas. Está todo en el documento, todo lo que se les inyectó a las personas. Tengo que decirte una cosa, personas que no sabían que estaban siendo utilizadas como conejillos de indias por la CIA, que también te explicaré cuál fue el resultado final de aquello. ¿Qué pasa? Que los agentes que hacían los seguimientos, la división era el Departamento 7 de la CIA, que es el Departamento de Creación de Armas Químicas, de sistemas químicos, o bien venenos para matar, o bien sustancias para dormirte, etcétera. Descubrieron que de esas 182 personas, 117
se ataban los zapatos de diferente forma. Los 117 se ataban los zapatos de la misma forma. Y es muy curioso, cuando lo explique, te voy a decir cómo se los ataban. Cuando tú compras un par de zapatos de cordones, tú empiezas a colocar los cordones desde la punta hacia el empeine. ¿Y cómo descubrieron estas 117 personas cómo se ataban los zapatos? Se los ataban al revés. Al revés. Colocaban... El lazo estaba al revés. Empezaban a colocar los cordones desde el empeine hacia la punta, y entonces se hacían el nudo en la última parte, casi ya la más cercana a la punta del zapato. Algo absurdo. Algo totalmente absurdo, pero que llamó la atención porque eran personas, 117 personas de estados muy alejados, que no se conocían. ¿Qué pasa? Que se ve que alguna sustancia que le habían inyectado a esas personas les había hecho reaccionar el cerebro de una forma que se ataban los zapatos de diferente forma que la gente normal. Y entonces hay un agente de la CIA que hace un diseño de cómo esas 117 personas se atan los zapatos, y está anexo al documento de la Operación Multra. Y está dibujado perfectamente, casi como si fuera un niño, y no sé, tiene algo de eso de siniestro, porque estamos hablando de manipulación mental. Precisamente este proyecto, Eric, del que en Milenio 3 hemos hablado en alguna ocasión, tiene la penosa fama, yo no sé si acoplada a la realidad o no, de que lo que perseguía en realidad era tener prácticamente asesinos en serie, o sí, así, hipnotizados, que no fueran conscientes de los actos que hacían, como si luego un chip o algo les lavase completamente el cerebro, y uno podía ser un padre de familia absolutamente normal y corriente, y por la noche, en determinado momento, se convertía en un sanguinario asesino en una operación especial, y luego volvía a ser un padre de familia sin saber lo que había hecho. Sí. Llegó a tanto. Bueno, fue, digamos, un ensayo realizado por la CIA para conseguir lo que tú dices. O sea, el objetivo final era crear un sistema de control mental mediante sustancias químicas y sustancias biológicas, en el cual se consiguiese el espía perfecto. Es decir, el que tú te fueses a un país, por ejemplo a Rusia, te establecieses en Rusia, tuvieras una familia rusa, unos hijos rusos, hablases ruso perfectamente, tuvieses tu trabajo en Rusia, podría ser trabajando en un periódico o en una revista o en una carpintería, y un buen día, desde la CIA en Langley, te conectaban. Es decir, mediante una llamada telefónica, escuchando una alta frecuencia, un sonido de baja frecuencia que solo podías oír tú, y entonces tú ya tenías asignada, desde antes de salir, tú ya tenías asignada, a lo mejor 20 años antes, cuál iba a ser tu misión. Y tu misión a lo mejor podía ser matar al presidente de Rusia, o hacer un atentado en un sitio en concreto, en la Plaza Roja, en una fecha concreta. Para eso se les entrenaba. Y entonces, realmente, el proyecto Multra nunca fue más allá, porque todos los experimentos que se hicieron, por ejemplo, el proyecto se dio a conocer oficialmente en el año 94. 94. En el año 94. Estábamos hablando que se autoriza el proyecto Multra en el año 53, y en el año 94 se hace público el documento, el primer documento. 40 años de experimentos. 40 años de ¿Y experimentos. cuántas víctimas o cuántas secuelas que no conocemos? Reconocidas 77, porque la CIA utilizó, está en el documento escrito, la CIA utilizó enfermos mentales de diferentes hospitales mentales de los Estados Unidos. Utilizó a prostitutas que les inyectaban las sustancias o les suministraban las sustancias sin que ellas lo supiesen en bebidas, en cócteles de bebidas. Les inyectaban, utilizaron adictos a las drogas para inyectarle las sustancias que le hacía. Existe una lista en total. Creo que son unos 980 personas a los que están identificados que se les inyectaron esas sustancias sin que ellos lo supiesen. El presidente Gerald Ford, que era del Partido Demócrata, dijo y declaró que el proyecto Multra era uno de los capítulos más oscuros y tristes de la historia de los Estados Unidos. Ordenó abrir los documentos a los medios de comunicación y a los investigadores. No consiguió hacerlo. Solamente en el año 94 es cuando se consiguen desclasificar los documentos, que son parte de los documentos en los que tenemos aquí encima de la mesa, y el Congreso autorizó en el presupuesto federal recursos extras para indemnizar a todas las víctimas con $750.000, que se les indemnizó a todas las víctimas que habían sido, y a las familias de los 77 muertos reconocidos con nombres y apellidos, de que se les había suministrado las drogas y las sustancias psicotrópicas y que ellos no lo sabían.
Eso lo hizo la CIA en el año 53. Pero si luego aprendemos semana a semana esta sección, Eric, es que la norma de este programa, la realidad supera cualquier ficción. Aquí están los documentos, los papeles, los siniestros cordones a todos al revés, que nos han dejado bastante impresionados. ¿Qué traerá Eric Fratini del mundo de las operaciones, del espionaje, de los servicios secretos la próxima semana? Bueno, habrá que esperar 7 días. Un fuerte abrazo, Eric. Un fuerte abrazo. Iker Jiménez, Cadena Ser. Dos y 53 con esta música de Kraftwerk. Noticia, un investigador asegura que ha descubierto en Bosnia algo sorprendente. El investigador bosnio Semir Osman Najic asegura que ha descubierto en la ciudad de Visoko la primera pirámide europea construida por una civilización desaparecida. El pasado jueves comenzaron las excavaciones para probar su hipótesis, que sostiene que tiene 11 pruebas de que la montaña es en realidad una colosal pirámide de piedra y de que además hay otras 4 construcciones piramidales en el valle. Además, el experto que se dedica a la investigación de antiguas civilizaciones asegura que las fotografías satélite muestran una geometría regular de la montaña y que todas las construcciones tienen forma de triángulo, con los lados iguales y una especie de terraza en la cima, y que además están orientadas hacia los 4 puntos cardinales. Pero algunos arqueólogos bosnios consideran que esta teoría carece de fundamento y que las ruinas de piedra pertenecen a una fortaleza medieval. Vamos muy rápido en el mapa de Bosnia hacia un lugar todavía más tenebroso. Noticias en torno a un castillo peculiar, Alberto. Sí, el heredero de Drácula, más cerca de recuperar ese castillo. Es un ingeniero, vive en Nueva York, pero en realidad es descendiente de esa familia real del Imperio Austrohúngaro. Se llama Dominik von Habsburg y espera que por fin el gobierno rumano le devuelva su hogar, nada menos que el castillo que habitó el inspirador del conde Drácula, el palacio del siglo XIII, que fue expropiado por los comunistas. Von Habsburg debió abandonar en 1947 el castillo, donde pasó toda su infancia, vivió en Suiza, pero también en Argentina y en Italia, y la semana pasada parece ser que Rumanía le ha dicho que le va a devolver su hogar. En realidad la medida está tomada por el Ministerio de Cultura rumano y responde a que ese país está por cumplir su preciado sueño de anexionarse a la Unión Europea, por lo cual está restituyendo decenas de propiedades confiscadas por los regímenes comunistas, con lo cual parece ser que está más cerca de que se devuelve a este palacio a su dueño, que en un principio se lo querían o lo intentaban vender por $30 millones. El famoso castillo que pasó la historia como el castillo de Drácula, ¿no? Sí. Y que ha argumentado muchas películas con esa silueta tan peculiar. El castillo que está en lo alto de una montaña en Transilvania y que se llama Castillo Bran, pero se conoce como Castillo de Drácula. Fue construido como una fortaleza para caballeros teutones en el 1212, hace 800 años, y en el siglo XV fue hogar de un príncipe sanguinario conocido como Vlad el Empalador de Walaquia, el personaje que inspiró la novela de Bram Stoker en 1897. Bueno, como están pidiéndolo tanto, vamos a volver a escuchar la psicofonía, ¿os parece? Venga, y opináis. Quitamos música, Noel, así de un zarpazo. Quien no quiera escucharla, que desconecte. Como decía el profesor, bueno, y hemos dado descanso a Santiago Vázquez, que por cierto nos hablará de psicofonías. Y a Santiago Camacho, los dos. Sí, porque las las secciones siempre van, como decíamos, en barbecho, ¿eh? Unas sí, otras no, van saliendo, van refrescándose. La semana que viene mucho más parapsicología. Germán Argumosa decía aquello de: si es usted sensible, por favor, apague su receptor. Decía y dice. Bueno, y dice, por supuesto. Psicofonía, quitamos totalmente la música, Noel. Psicofonía en la Diputación de Granada, 1986, 21 de diciembre. La gente dice que escucha una compañía. Envía ya, enviudará, segunda parte que no se conoce. Lo que sí parece es: tengo una lengua, os arrepentiréis. Cada uno que opine. Pues ahí estaba ese documento, Diputación de Granada, primera investigación oficial autorizada por una diputación en nuestro país, y el resultado, ahí estuvimos. ¿Opinión, Alberto? Sí, fíjate, yo he escuchado tengo una deuda en vez de tengo una lengua. Tengo bueno, una deuda. Igual. A lo mejor... ¿Tienes una deuda, Alberto? Sí, a lo mejor era lo que decía esta voz, tengo una deuda. Bueno, vamos a ver lo que nos dicen
Hola, soy Enrique de Aranjuez. Lo de Roswell en su día nunca me lo creí, lo vi demasiado extraño y raro. Hoy confirmáis el presunto montaje. Tengo ahora 17 años y recuerdo ver un vídeo de la disección de un extraterrestre en la televisión cuando era apenas un crío. Me impresionó muchísimo. Una chica que acaba de enganchar a su hija de 10 años al programa. Hombre, pues no era el día más idóneo hoy, ¿no? Está muerta de miedo con la psicofonía. Con lo de Granada, si aún así he resistido y, hombre, con 10 añitos, pues vamos, bienvenida. Otro amigo que nos decía, ponedlo por favor, pues ya la hemos puesto, y que cuando un programa en el mejor auditorio natural del mundo, Jameos del Agua en Lanzarote. Bueno, precioso, bonito sitio, buen sitio. Por cierto, que nos vamos ahora, pero nos vamos de viaje dentro de unos días. Sí, a Ciudad Real. Alberto. Por cierto, a partir del lunes se pueden conseguir las invitaciones en la Plaza de Cervantes número 6, en el 4º piso, que es donde está la emisora de la cadena SER de Ciudad Real. Que a partir del lunes se pueden recoger esas invitaciones Cervantes gratuitas. 6. Eso es. En la Plaza de Cervantes número 6, en el 4º piso. Hasta que se agote aforo, y siempre decimos eso, que vamos a intentar que nadie se quede fuera, incluso que haya gente que, bueno, que esté ahí, pues bueno, que vayan. Y el 5 de mayo, que para vamos Ninfo, a San Sebastián. 28. Eso es. Y el 5 de mayo a San Sebastián vamos a estar en el Cursal, en principio previsto 1.200, 1.800, podemos llegar incluso a 2.000 y pico. Y si no lo hacemos en la Concha y ya está. Oye, toda la gente del norte tiene que acompañarnos. Después de que con Richie Cantera, ese mago al que le mandamos un abrazo de Miranda de Ebro, juntase a 2.500 personas para el Milenio 3 en Miranda de Ebro, hay que ir. Bueno, el récord es que está muy difícil porque el nuestro es 8.000. 8.000 en el alerta OVNI. En alerta OVNI. Oye, pronto Bilbao, pronto Ceuta. O sea que sí, te vas a mover un rato, ¿eh? Sí, ¿Y sabes lo que pasa? Que en Ciudad Real ya están llegándonos mucha información de diferentes puntos sobre casos extraños. ¿Alguien de estos tres adivina quién va a estar ahí con un micrófono? Yo sí. Todas las miradas se dirigen a Alberto Granados, el que menos manda, alias Autómata 04. Nos vamos todos después de un programa que, bueno, acabamos con risas porque lo de Granada, si lo pensáis bien, es bastante fuerte. Mañana, Carmen, nos vemos. Mañana nos vemos en 4, como siempre, alrededor de las 11 de la noche. Noel Calero, gracias, maestro, un abrazo, gracias a todos.